Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este videoblog con la Fundación Rafael del Pino. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de interés negativos. ¿Qué significa esto de los tipos de interés negativos? ¿Qué es lo que nos dicen? Y sobre todo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Primero, tipo de interés negativo. ¿Qué es el tipo de interés? Tipo de interés es el precio del dinero. ¿Por qué tiene precio el dinero? ¿Por qué nos cobran un tipo de interés cuando pedimos un préstamo o cuando hacemos una transacción? La razón por la que cobras un tipo de interés es porque el riesgo que estás asumiendo tiene que tener una cierta remuneración, ¿de acuerdo? Pensémoslo de la siguiente manera: si nosotros le prestásemos a un familiar y no sabemos si nos va a devolver, pues a lo mejor a ese familiar le podemos prestar y cerrar los ojos y pensar, bueno, lo mismo no me devuelve el dinero, pero pensemos si nuestro trabajo fuese prestar a muchos agentes económicos, a muchos familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Claro, no puedes cerrar los ojos, tienes que tener un baremo que refleje ese riesgo, porque inevitablemente habrá algunos que no paguen y habrá otros que paguen de manera más complicada y otros que tengan mayor capacidad de repago y otros menos. Los tipos de interés, por lo tanto, lo que reflejan es la remuneración al capital cuando se está generando un préstamo. Bien, entonces, ¿por qué son negativos? Claro, pensemos primero qué es esto de la política monetaria. La política monetaria, normalmente los bancos centrales lo que tienden a hacer es a gestionar dos variables: los tipos de interés y la cantidad de dinero, es decir, si hacen recompras de activos, si aumentan su balance o reducen su balance. Cuando hablamos de políticas monetarias expansivas, fundamentalmente es bajar tipos de interés y aumentar liquidez. ¿Por qué se hace eso? Porque el Banco Central o el gobierno de turno lo que tiene es una idea que piensa que la razón por la que los agentes económicos no toman mayores decisiones de consumo, de inversión o de gasto es fundamentalmente o porque el precio del dinero es demasiado alto o porque la liquidez es demasiado baja, o ambas cosas. Si lo piensan de esa manera es porque tienen un referente que a veces puede estar equivocado. Y es aquí en donde nos encontramos. Si cualquier persona de los que estemos viendo este vídeo es muy probable que no haya visto otra cosa que bajadas de tipos de interés. Y la razón es por la siguiente: los planificadores centrales siempre piensan que los retos económicos, que los problemas de la economía son problemas de demanda. Es decir, que si no se invierte lo que el Banco Central espera que se invierta, no significa que no se invierta o que no se consuma. Si no se gasta lo que consideramos, es por un problema de demanda, que se necesita incentivar esa demanda. Bien, eso puede funcionar durante un tiempo, pero claro, bajando los tipos de interés del 6 al 5, al 4, al 3, al 2, al 1, al 0, ¿qué es lo que nos encontramos también? Piénsenlo ustedes. Si una inversión no es viable con los tipos de interés al 1% y sí es viable con los tipos de interés al 0%, ¿qué tipo de inversión es esa? Una bomba de relojería. Nos estamos también, por lo tanto, generando que ante un diagnóstico equivocado, que los problemas de la economía son problemas de una demanda que hay que estimular. Segundo, de pensar que lo que tienen que hacer los agentes económicos es invertir, gastar y endeudarse más, cuando a lo mejor ni lo necesitan en la cantidad, desde luego, que piensa el Banco Central. Y tercero, buscar la inflación por decreto. La inflación, el impuesto de los pobres. ¿Por qué quiere el Banco Central que aumente la inflación? La razón fundamental es porque de esa manera, digamos que se erosiona ligeramente
el endeudamiento de los países, de los gobiernos que están más endeudados. No existe ningún agente económico, ningún consumidor que haya salido jamás de un supermercado diciendo qué mal que ha bajado la carne, y desde luego nadie que haya salido nunca de una estación de servicio diciendo es intolerable, ha bajado la gasolina. La inflación a quien beneficia es al endeudado, ¿de acuerdo? Entonces lo que se intenta es crear inflación por decreto. No significa que no haya inflación. Ojo, nos dicen no hay inflación y por lo tanto hay que seguir bajando los tipos de interés y aumentando la liquidez. No, claro que hay inflación. No es ninguna casualidad que en muchos países de la eurozona haya ahora mismo protestas en muchas ciudades por el aumento del coste de la vida, mientras a la vez el Banco Central nos dice que no hay inflación, porque el IPC no es exactamente lo que nos refleja la carestía de la vida, ¿no? Es verdad que bajan mucho los hoteles, baja mucho la tecnología, baja mucho los viajes, pero sube la carne, sube la comida, sube la... ¿entendéis? Entonces los activos replicables bajan mucho, pero los activos no replicables no bajan, de hecho suben, y por lo tanto la percepción del ciudadano de carestía de la vida, de coste de la vida, es superior a la que el Banco Central te dice que no hay inflación. Entonces, ¿cómo llegamos al punto de los tipos de interés negativos? Cuando como el error de diagnóstico es constante y consistente y siempre se intentan solucionar los problemas de la economía pensando que son problemas de demanda y que esa demanda hay que incentivarla, se inyecta liquidez, se bajan los tipos, y ¿qué es lo que ocurre? El endeudamiento no solamente no baja, sino que sube, aumenta mucho el endeudamiento, ¿de acuerdo? Y entonces pasamos de una economía que está orientada al ahorro y la inversión prudente a una economía que está orientada al gasto y a la deuda, ¿de acuerdo? Entonces, al estar, termina convirtiéndose en un incentivo perverso para solventar y perpetuar los desequilibrios, ¿vale? Cuando el Banco Central mira y dice, bueno, es que claro, los tipos de interés los he puesto a nivel negativo. ¿Qué es lo que pretendía que se hiciese? Primero, obviamente, poniendo los tipos de interés en negativo, se penaliza el ahorro. Segundo, se penaliza la inversión más prudente, es decir, aquella que invierte, por ejemplo, en bonos del Estado. Los bonos del Estado, los gobiernos se financian a tipos negativos, una cosa no vista jamás, ¿no? Todos los países de la eurozona financiándose con tipos negativos a 2 años. Eso no es porque las cosas vayan mejor en la eurozona, que está viendo cómo se revisan a la baja las estimaciones de crecimiento. Eso es porque se está reprimiendo, se llama represión financiera. Se reprime el ahorro, se ataca a la inversión más prudente para que se tome mucho más riesgo por menor rentabilidad. Cuando nos encontramos con tipos de interés negativos, el objetivo, por lo tanto, es fortalecer que se consuma más, que se gaste más y que se sea más imprudente con nuestros ahorros, ¿de acuerdo? Penalizar el ahorro y subvencionar de cierta manera el endeudamiento y el consumo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los agentes económicos no hacen eso. Que los agentes económicos, ante la evidencia de que el coste y la cantidad de dinero no concuerdan con la realidad de la economía que perciben, no toman más riesgo. De hecho, toman probablemente un poco menos. Probablemente ustedes sean hoy más prudentes con sus ahorros y con su gasto y con su consumo que cuando los tipos de interés estaban al 5, o al 7 o al 9%. Yo, por ejemplo, tuve mi primera hipoteca al 13%. Probablemente ustedes sean más cautelosos, porque perciben que cuando les van a dar un préstamo al 1,9 o al 2%, eso no concuerda. No concuerda con la realidad de su capacidad de repago y con la realidad del entorno económico que ustedes viven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa enorme cantidad de liquidez se va, al contrario de lo que espera el Banco Central, se va precisamente a esos activos de menor riesgo, es decir, los bonos soberanos. Se van a activos financieros no replicables, a inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, los tipos de interés negativos y la extrema liquidez lo que están generando es lo contrario a lo que le gustaría que pasase a los bancos centrales. ¿Por qué? Porque tú puedes acercar a un caballo al río todas las veces que tú quieras, pero si no tiene sed, no va a beber.
Y bajar y bajar y bajar y bajar los tipos de interés no lleva a que la gente tome mayor riesgo consistentemente. Muy importante esto entenderlo. ¿Por qué? Porque hay toda una escuela de economistas que asesoran a los bancos centrales y a algunos gobiernos que dicen que los tipos de interés negativos no están funcionando porque usted y yo pensamos que en algún momento subirán. Y por lo tanto aparcamos nuestro ahorro en otro lado y no tomamos riesgo. En vez de entender que lo que se ha creado durante toda esta época de bajada de tipos de interés y aumento de liquidez es un enorme exceso de capacidad. Se refinancian las empresas zombie. Una empresa que está en dificultades va a su banco, el banco no quiere las llaves ni muerto, le refinanciará la deuda. Se perpetúa la sobrecapacidad, se incentiva la mala inversión, porque claro, se incentiva ¿qué tipo de inversión? Aquella que es completamente inviable a tipos cercanos a la inflación real. Y, por lo tanto, en vez de... los bancos centrales se encuentran rehenes de su propia política. Se encuentran rehenes de su propia política porque son incapaces de normalizar la política monetaria. Fijaos que los tipos de interés en la eurozona ya eran negativos. Los países de la eurozona ya se financian a tipos negativos a 2, a 5, a 7, algunos hasta a 10 años. Y el Banco Central Europeo es incapaz de subir tipos de interés, de hecho los baja. Imaginaos qué clase de rehén te has convertido de tu propia política, que eres incapaz de subir los tipos cuando ya no es una cuestión de que los países tengan unas primas de riesgo injustificadas porque se piensa que se va a romper el euro, etcétera, como el año 2014. No, es que ahora mismo les estamos pagando los ahorradores por financiarse. Una enorme transferencia de renta de los ahorradores y de los sectores más eficientes a los endeudados y los sectores más ineficientes. Baja el crecimiento de la productividad, se zombifica la economía y el Banco Central es incapaz de hacer otra cosa que más madera. Por lo tanto, el porcentaje de bonos y de activos con rentabilidad negativa no baja, sino que aumenta y llegas a una situación en la que no es solamente la deuda soberana la que está con tipos negativos, es que tenemos bonos basura en la Unión Europea con tipos negativos. ¿Cuál es el problema? Cuando eso salta, y en algún momento, por supuesto, se genera una crisis financiera, entonces no tenemos herramientas de política monetaria para mitigar esa situación. Y de hecho, tampoco tenemos herramientas de política fiscal cuando tenemos un nivel de endeudamiento tan elevadísimo. Y ya lo hemos visto con planes Juncker, Plan Inno Europa, etcétera, todo lo que queramos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Estamos encontrando con una evidentísima equivocación en el diagnóstico por parte de los planificadores centrales sobre los problemas de la economía. Continúan pensando que son problemas de falta de demanda cuando es clarísimamente de incentivo, de exceso de oferta, de exceso de deuda y de saturación de deuda. Y una unidad adicional no genera mayor crecimiento, una unidad adicional de deuda. Claro, la pregunta de todos ustedes será ¿y cómo salimos de todo esto? No se sale. Cuando te metes en una situación como esta, como es muchísimo más peligroso, porque claro, imagínense, si una pequeñísima subida de tipos de interés de 25 puntos básicos genera una caída brutal en los activos de riesgo en octubre y diciembre del año 2018, imagínense en dónde nos hemos metido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el quid pro quo que aceptan los bancos centrales y los gobiernos es estancamiento, es decir, que no duela, que no tenga un impacto negativo, pero tampoco se termina creciendo. Y ese es el problema fundamental. Claro, nos vamos a encontrar con una situación en la que el endeudamiento no solamente no va a bajar, sino que es muy probable que siga subiendo. Y además nos vamos a encontrar que los retornos disminuyentes de la política monetaria y fiscal van a pasar de ser retornos pobres a retornos negativos. Entonces debemos ser como mínimo cautelosos y
dejar de pensar que todo esto va a generar una enorme inflación, porque sí está generando inflación, tanto en los precios como en los activos de riesgo, pero desde luego lo que no va a generar es esa especie de hiperinflación monetaria, entre otras cosas, porque lo que estamos haciendo es perpetuar esa sobrecapacidad. Los tipos de interés negativos no dejan de ser nada más que la penalización al ahorro y la subvención al exceso. Y con ello, obviamente, no mejoran las economías, sino que lo que tendremos es probablemente un periodo prolongado de crecimiento pobre y de muy bajo IPC, mientras la gente se sigue quejando por el coste de la vida.